Como hemos visto, las listas de acceso indexados son bastante eficientes y cómodas de usar. Estas dos características las han hecho muy populares y con un uso bastante expansivo. A pesar de esto, existen circunstancias en las que pierden eficiencia, sobre todo cuando se trabajan con cantidades enormes de información, por la gestión de memoria que hace la implementación del indexamiento. Para estos casos es más eficiente utilizar la lista de acceso iterado, ya que su implementación hace un uso más eficiente de la memoria. Al manejar cantidades tan grandes de información, es muy común encontrarse estas listas ordenadas, por lo que vamos a contemplar para cada operación que expliquemos estos dos casos, el que esté ordenada y el que no lo esté. Las listas de acceso iterado consisten en tener una estructura formada por varios nodos de memoria y dos referencias. En cada nodo se almacena la información a tratar, una referencia al elemento siguiente y otra al anterior. Respecto a las dos referencias, una apunta al primer elemento de la lista y la otra apunta al último elemento al que se haya accedido. El acceso iterado consiste en recorrer la lista de forma secuencial desde el primer elemento hasta el último, de forma que solo se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Para ir hacia adelante se utiliza el método next y se actualiza la referencia actual. Para ir hacia atrás se utiliza de forma análoga el método previous. Para saber cuándo hemos llegado al final, disponemos del método hasNext y hasPrevious, que nos indica si el elemento actual tiene más elementos a continuación o no. Aunque esta forma de acceso va a complicar un poco los algoritmos que la manejan, hace una gestión de memoria óptima e ideal para listas con mucha información. En Java, para realizar un acceso iterado, debemos de crear primero una lista y luego un iterador de la lista. Por ejemplo, para un ArrayList debemos de crear primero el ArrayList y luego un objeto de la clase listIterator asociada a esta mediante el método listIterator. Como vemos, este método devuelve un objeto que se le asigna a una referencia listIterator, la cual tiene un tipo genérico para indicar el tipo de elemento de la lista. Antes de entrar a la implementación de las operaciones básicas, vamos a comentar algunos cambios que hemos hecho en la clase marciano. En primer lugar, hemos modificado el constructor para consultas, ya que estas se van a hacer de forma masiva. Ahora vamos a construir un marciano en base a su procedencia, pues vamos a aplicar acciones a todos los marcianos que provengan de un determinado planeta. En segundo lugar, debemos de modificar el método equals, ya que ahora vamos a considerar que dos marcianos son iguales si son paisanos. En tercer lugar, hemos definido un método nuevo mayor que. Nos va a servir para poder insertar elementos en la lista de forma ordenada. Un elemento es mayor que otro si su procedencia es mayor alfabéticamente que el otro. O bien, si son iguales y el nombre del marciano es mayor alfabéticamente que el otro. Las comparaciones las hacemos con el método compareTo, ya que devuelve mayor que 0 si la cadena del método es mayor que la que se pasa por parámetro, 0 si son iguales y menor que 0 si es alfabéticamente menor. Por último, hemos definido el método infuerza, que incrementa la fuerza del marciano en el número de unidades que se pasa por parámetro. Este lo vamos a utilizar en las modificaciones masivas. Primeramente, para comprender los algoritmos que presentaré a continuación, vamos a ver el algoritmo que vamos a usar de manera general para recorrer una lista. Como vemos, primeramente hemos de situarnos en el primer elemento de la lista, obteniendo el iterador de la misma. Después entraremos en un bucle while
en cuya guarda pondremos el método hasNext. Este método devuelve true si hubiera más elementos en la lista por acceder. Dentro del bucle hemos de acceder al siguiente elemento mediante next. Este método nos devuelve el siguiente elemento no accedido. Y por último, haríamos el tratamiento específico que hubiera de tener este elemento. Estas 3 líneas de código estarán presentes en todas las acciones que vamos a hacer con las listas, por lo que es muy importante entenderlas. Veamos la implementación de las diferentes operaciones. Empecemos por el alta no ordenada. Para realizar un alta no ordenada, solo tenemos que utilizar el método add pasándole por parámetros el objeto a dar de alta. El método add añade un objeto a la lista justo después del último elemento al que se haya accedido. El alta en sí ya se considera un acceso, por lo que todos estos elementos se insertarán en la lista en el mismo orden en el que se realizan los diferentes adds. El alta ordenada es un poco más compleja en código que el del alta no ordenada, pues necesitamos hacer 3 fases. Primero una de inicialización, después otra de búsqueda de posición insertar y por último una de inserción. En este código podemos ver estas 3 fases. En la de inicialización hemos de inicializar una variable de corte a falso. Crearemos el marciano a insertar. Y por último inicializaremos el iterador. En la segunda fase hemos de recorrer la lista desde el primer elemento hasta que encontremos uno que sea mayor que el que pretendemos dar de alta. Esto lo hacemos gracias al método mayor que de la clase marciano. En caso de cumplirse esto, nos situamos en el elemento que viene antes leído con previous e insertamos con add. Si omitiéramos el previous, el elemento se insertará detrás del que es mayor que él y quedaría la lista desordenada. Por último, activamos la variable de corte para salir del bucle. Si no hiciéramos esto, se daría el mismo elemento de alta tantas veces como elementos mayores que él hubiera. En esta tercera fase de alta tenemos que contemplar el caso especial en el que se tenga que insertar un elemento al final de la lista, ya que por ser el mayor de todos, el bloque condicional nunca se va a ejecutar y por lo tanto no se va a insertar, ya que el método add se encuentra dentro de este. La solución está en comprobar cuando se haya salido del bucle si se encontró o no la posición a insertar. En caso negativo tendríamos que insertarlo con add. La acción de mostrar toda la lista por la pantalla es la más sencilla. Consiste en recorrerla utilizando el algoritmo genérico y como tratamiento específico invocaremos al método muestra de marciano, que en este caso se lo aplicamos directamente al objeto que devuelve next en la misma línea. En la baja ordenada tenemos que dar de baja un grupo de marcianos de la misma procedencia. Por ser baja ordenada nos lo vamos a encontrar uno a continuación de otro. En la fase de inicialización primero vamos a calcular la cantidad de elementos que vamos a dar de baja. Esto lo hacemos con 2 accesos indexados. Uno, las indexOf para obtener el índice del último elemento a dar de baja y otro indexOf para obtener el índice del primero. Después vamos a hacer uso del método listIterator INX, donde INX pues, es el índice del primer elemento a dar de baja, y después con un bucle for vamos a ir recorriendo todos los elementos a borrar. Para ello accedemos al siguiente elemento y lo borraremos mediante remove, tantas veces como elementos haya que borrar. Decir que remove quita el último elemento que se haya accedido.
En la baja no ordenada utilizaremos el algoritmo genérico para recorrer listas y en el tratamiento específico comprobamos si el elemento actual es igual al que queremos dar de baja, en cuyo caso lo quitaremos de la lista mediante remove. En la modificación ordenada vamos a hacer una inicialización exactamente igual que hicimos en la baja. Primero calculamos la cantidad de elementos a modificar y luego tomamos la lista a partir del primer elemento a modificar. Luego accedemos a todos los elementos dentro del bucle for y le aplicamos la modificación, que en este caso consiste en incrementar la fuerza en 5 unidades, y luego reflejamos la modificación en la lista mediante el método set, el cual cambia el último elemento accedido por el pasado por parámetros. Respecto a la modificación no ordenada, utilizamos el mismo algoritmo que en la baja, salvo que dentro de la estructura condicional, en vez de utilizar el método remove, hacemos la modificación pertinente al objeto y usamos el método set. Por último, tenemos la consulta. En la consulta ordenada, de nuevo utilizamos una inicialización análoga al de la baja y la modificación. El bucle for lo configuramos exactamente igual. Y dentro del bloque iterativo vamos accediendo al siguiente elemento mediante next y aplicando el método muestra al objeto devuelto. En la consulta no ordenada recorremos la lista entera con el tratamiento específico y comprobamos si el objeto es igual al que queremos consultar, en cuyo caso utilizamos el método muestra. Como ejercicio propuesto, pues vamos a volver a realizar el ejercicio 5 del boletín 6, es decir, el de la agenda telefónica, pero esta vez resolviéndolo con listas iteradas. Lo hicimos anteriormente con las listas indexadas, pues ahora con las listas iteradas.